trabajo que se está realizando con algunos de sus compañeros de la carrera, y es una propuesta de intervención para tratar alteraciones posturales de los estudiantes de la universidad. ¿Listo? Entonces primero vamos a hacer una breve introducción sobre qué es la postura. ¿Listo? Entonces definimos la postura como la posición en la que se encuentran los diferentes segmentos corporales. Esta postura está relacionada con la posición en la que el cuerpo está con respecto a un espacio. Tenemos diferentes posturas y a lo largo de la vida adoptamos diferentes posturas. La postura va a estar influenciada por varios aspectos, dentro de los cuales tenemos la gravedad, el centro de gravedad del cuerpo de la persona y la base de sustentación. Una modificación en la base de sustentación o en el centro de gravedad nos puede generar alteraciones posturales. Entonces vamos a clasificar la postura de dos formas: posturas estáticas y posturas dinámicas. En las posturas estáticas vamos a encontrar las posturas que se encuentran en un momento específico y aquellas en las cuales el cuerpo no tiene ningún movimiento. No se pueden mantener por mucho tiempo, mientras que las posturas dinámicas son todas las que realizamos a lo largo del día y que mantenemos para realizar cualquiera de nuestras actividades. El enfoque que nosotros vamos a dar inicialmente a este estudio es una evaluación de la postura estática de los estudiantes para posteriormente entrar a mirar las posturas dinámicas en diferentes momentos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las alteraciones posturales. Entonces, una alteración postural es cualquier variación que se puede dar en los segmentos corporales. Estas alteraciones posturales van a estar dadas por influencia del medio o por el propio individuo. ¿Listo? Pueden ser causadas por antecedentes hereditarios, que el paciente o que la persona presente una alteración postural, o pueden ser dadas por los hábitos de vida, ¿listo? Y la forma en la que la persona asume las diferentes posturas o posiciones en su día a día. Los parámetros que vamos a evaluar van a ser los siguientes. En la vista anterior, la evaluación que vamos a realizar se va a realizar en las tres vistas: anterior, posterior y lateral. En la vista anterior se va a evaluar o se van a evaluar los siguientes parámetros: cabeza, hombros, tórax, codos, tronco, caderas, rodillas y dedos del pie. Lo que se busca es ver en cuál de estos segmentos corporales se encuentra alguna alteración. Cuando nosotros realizamos la evaluación postural, vamos a utilizar para el caso de nuestro estudio la línea de plomada y una cuadrícula, y vamos a utilizar unos videomarcadores a través de unas cámaras. Entonces se va a llevar al estudiante a un espacio específico donde se le van a colocar marcadores en los diferentes segmentos corporales que se mencionan, y se van a hacer unas tomas con unas cámaras que van a estar programadas para que luego podamos hacer las mediciones y verificar en dónde está la alteración postural. Entonces, las principales o algunas de las alteraciones que podemos encontrar en la vista anterior son una mala alineación de la parte del maxilar inferior, como se nota ahí en la gráfica, lo cual puede tener alteraciones en la parte de la masticación y la alimentación de la persona. Alteraciones en la simetría de los hombros. Si nosotros realizamos una evaluación postural en la vista anterior, debemos encontrar que los hombros se encuentran de manera simétrica, es decir, a la misma altura. Pero una variación en la simetría de los hombros puede generarnos o podría llevarnos a pensar que el paciente tiene otra patología asociada o otra alteración asociada. Entonces vamos a evaluar que los hombros estén en el mismo nivel. Si ustedes se fijan en la imagen, hay un descenso de un hombro. ¿Cuál es el hombro que se encuentra descendido? Ok, ¿listo? Con respecto a la cadera o respecto a la posición de los codos, si ven que hay un codo que se encuentra más pegado hacia la parte del tronco del esqueleto y otro que está más abierto. ¿Listo? Entonces ya la sola posición de los hombros nos modificó la posición de los brazos. ¿Listo?
Cadera, también debemos evaluar la altura de las caderas. Lo ideal en una postura ideal es que las caderas estén igual, simétricamente a la misma altura y que no haya ninguna cadera que rote hacia adelante o vaya hacia atrás. ¿Listo? En esta gráfica es evidenciable la asimetría del esqueleto. ¿Listo? Y si se fijan un poco más en la imagen, se ve que ya hay una alteración en la curvatura de la columna, en la alineación de la columna. De igual forma, estas alteraciones en caderas nos van a repercutir en todo lo que es miembro inferior y en los diferentes apoyos que se hacen. ¿Listo? En vista anterior, otra de las alteraciones que comúnmente más encontramos es una alteración en la posición de las rodillas. Normalmente cuando evaluamos al paciente debemos encontrar que las rodillas se encuentran simétricas y que deben ir hacia la línea media, mantenerse como de forma plana. En esta imagen encontramos diferentes alteraciones. Entonces vamos a encontrar la patología de genu valgum, que es cuando las rodillas se encuentran unidas. ¿Listo? Esto nos va a generar alteraciones a su vez en la cadera y en las fases de apoyo durante la marcha, y nos va a favorecer que la persona tenga desgastes articulares. ¿Listo? Y otra de las alteraciones más común es el genu varum, que es lo contrario. Las rodillas van hacia afuera, igual la cadera debe modificar su posición para poder hacer una adecuada descarga de pesos. En la vista posterior, que vamos a evaluar, igual vamos a mirar cabeza, hombros, columna, cadera, rodillas y pie. En cabeza, que vamos a evaluar que la cabeza esté completamente centrada y que no esté ni inclinada ni rotada hacia alguno de los dos lados. De hecho, ustedes han notado que cuando nos hacen estudios de foto, generalmente nos deben acomodar la cabeza y uno cree que va a salir torcido en la foto, pero resulta que no. Es la forma de alinearlo, porque uno con el tiempo y con las malas posturas que asume durante lo largo de su vida va generando alteraciones en la postura. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a evaluar en cabeza. Hombros, igual, vamos a evaluar la altura de los hombros, que estén simétricos, que las escápulas estén alineadas, es decir, que estén a la misma altura, que no estén abducidas o aducidas, para que no nos vaya a repercutir en otros problemas a nivel de la caja torácica o del hombro. En columna, cuando nosotros miramos la columna en una vista posterior, debemos encontrar que la columna se encuentra completamente recta. Si miramos las apófisis transversas, que son los pedacitos que sentimos más prominentes en la espalda, debemos encontrar que en la vista posterior deben estar completamente simétricos. ¿Listo? Alineados. Y en la vista posterior podemos encontrar algunas alteraciones en esa curvatura de la columna. ¿Listo? Hacia las caderas, igual que en la vista anterior, vamos a evaluar que las caderas estén simétricas, que no haya alguna que esté ascendida y la otra descendida, o que no haya una rotación en estas. En las rodillas lo mismo, vamos a evaluar que estén alineadas, que el paciente no presente ninguna alteración. Y en dedos de pie, están los dedos de pie, realmente no hacia este lado, se vería más hacia la vista anterior. Y las principales alteraciones posturales que vamos a encontrar hacia la parte posterior son la comúnmente conocida escoliosis, muy conocida, que es una alteración en la curvatura de la columna. Lo que les comentaba anteriormente, cuando evaluamos la vista posterior, la columna debe verse en línea recta. Cuando no se ve en línea recta y encontramos alguna curva, es una curvatura normal en la columna, que se llama escoliosis. Esta escoliosis tiene grandes repercusiones a nivel de la salud del paciente. En estados iniciales no es tan grave, el paciente solamente puede referir dolor de espalda y cansancio, pero cuando la escoliosis es muy avanzada, puede generar problemas respiratorios y deformidades en otras partes del cuerpo. ¿Listo? En la vista lateral lo que vamos a evaluar es la cabeza, columna cervical, hombros, tórax, columna dorsal, cadera, rodillas, tobillos y pies. ¿Listo? En la cabeza, que vamos a buscar que la cabeza esté alineada con respecto al resto del cuerpo,
que la plomada, que es una línea que se coloca imaginaria o a veces como una especie de péndulo, pase por el centro de la cabeza y no esté muy anteriorizada, muy posteriorizada, porque eso ya nos va a referenciar que el paciente tiene una alteración hacia la parte de columna. ¿Listo? Que la columna cervical tenga su curvatura normal. Normalmente cuando nosotros miramos a un paciente en vista lateral vamos a encontrar unas curvaturas en columna que son normales. ¿Listo? Cuando estas curvaturas están aumentadas o rectificadas va a generar alteraciones y dolores en el paciente. Entonces lo que vamos a buscar ahí es que la cabeza y la curvatura de la columna tengan el grado adecuado de curvatura y que no esté o muy aumentada o muy disminuida. ¿Listo? Hacia la parte de hombros igual vamos a revisar que los hombros estén alineados con el resto del cuerpo y que no haya una anteriorización de los hombros. En tórax vamos a mirar qué tipo de tórax tiene el paciente. Es otra de las alteraciones que podemos encontrar en la vista lateral. Podemos encontrar que el paciente tiene un tórax en quilla o un tórax, se me fue el otro nombre, en tonel. ¿Listo? Y hacia la parte de columna dorsal, igual si miramos, todos tenemos una pequeña curvatura en la parte dorsal de la columna. Lo ideal es que esa curvatura esté, porque todas las curvaturas de la columna tienen un sentido y es permitir un movimiento armónico al cuerpo. Si la columna fuera completamente recta, nuestro movimiento no sería armónico. Entonces vamos a evaluar que esa curvatura dorsal tenga los grados adecuados y que no esté muy aumentada, porque cuando ya la curva es muy amplia es cuando vemos a la persona como comúnmente lo llamamos como conjiva. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar eso en la parte de columna dorsal. A nivel de cadera igual vamos a evaluar que la cadera no esté anteriorizada o posteriorizada, que no esté rotada. En rodillas lo que vamos a evaluar acá es que la persona no esté haciendo una hiperextensión, es decir, que no esté llevando mucho las rodillas hacia atrás, porque eso nos desencadenaría otros problemas a nivel de cadera, columna y pies. Esto, o sea, cualquier variación en la postura va a desencadenar una consecuencia en los diferentes segmentos corporales. Y a nivel de tobillos, pues igual vamos a ver que esté alineado, y en los pies lo que vamos a evaluar es el grado del arco plantar. ¿Listo? Que el paciente que no vaya a presentar un pie plano y que los dedos no nos presenten deformaciones o alteraciones. ¿Listo? Las principales alteraciones que se encuentran en la vista lateral es aumento de la curvatura lumbar, que en este caso sería hiperlordosis, o un aumento de la curvatura en la parte cervical, que también sería una hiperlordosis. A nivel de la parte cervical también dorsal podríamos encontrar un aumento, que sería una hipercifosis, y otras dos alteraciones que son la rectificación, es decir, que se borran todas las curvas anatómicas que debería tener la columna, o lo contrario, que se tratan de invertir las curvas de la columna. Esto, los pacientes o las personas que presentan alguna de estas alteraciones son pacientes que refieren dolor y cansancio constante, porque el cuerpo tiene que trabajar más y va a afectar otros sistemas como la parte respiratoria. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la propuesta del programa? Entonces, lo primero es realizar una detección de la morbilidad sentida de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Queremos saber qué es lo que está sintiendo el estudiante en este momento y si nos está refiriendo a algún dolor específico en un segmento corporal. ¿Listo? Posterior a la aplicación de esta encuesta, la cual se va a realizar, este estudio inicialmente se va a realizar con los alumnos de cuarto cuatrimestre de todas las carreras de la universidad. ¿Listo? Como para hacer un grupo de estudio y para ver qué tan viable es realizar el proyecto. Posteriormente a la aplicación de la encuesta se va a hacer la parte de evaluación postural. La evaluación postural se va a hacer a través de lo que les explicaba al inicio, unos videomarcadores y la toma de fotos en diferentes ángulos.
Y posterior a que se tengan estos dos resultados, tanto la encuesta como la evaluación postural, lo que pensamos es hacer una clasificación de los estudiantes dependiendo del nivel de la alteración y generar un programa de intervención terapéutica. O sea, no nos vamos a quedar solo con detectar las alteraciones, sino que la idea es poder intervenir estas alteraciones. ¿Listo? Entonces, dentro de la encuesta de morbilidad sentida, lo que vamos a tener son, digamos, 3 grandes segmentos de preguntas. En la primera parte de la encuesta se van a encontrar los datos de identificación, en los cuales vamos a considerar la edad, la estatura, el peso, la carrera a la que pertenece. ¿Listo? En la segunda parte vamos a evaluar un poquito de los hábitos de vida, si el estudiante trabaja, si el estudiante vive fuera, por la parte de la carga de maletas cada 8 días, que puede generarnos alguna variación en la postura, si ya tiene hijos, porque los estudiantes que tienen hijos y son niños de brazos, generalmente cuando alzan los bebés no lo hacen en la postura más correcta, lo cual va a generar alteraciones en esta postura. Y si practica algún deporte o si es una persona sedentaria. ¿Listo? Y en la parte del cuestionario se va a aplicar un cuestionario que se llama el cuestionario nórdico, y lo que hace básicamente es identificar dolores en las diferentes regiones del cuerpo, utilizando esta gráfica para que el estudiante pueda identificar más fácilmente la zona. Y se le va a preguntar qué dolores presenta, con qué frecuencia los presenta y si ya ha tenido o no algún tipo de intervención. Una vez estas pues son las tomas que se esperan obtener a través de la cámara y con los videomarcadores, y ya una vez obtenido tanto los resultados de la encuesta como de la evaluación postural, pues se espera realizar el programa de intervención. ¿Qué esperamos de todo este proceso de investigación? Uno, pues conocer las primeras alteraciones o las principales molestias o algias que están refiriendo los estudiantes por alteraciones del sistema musculoesquelético. 2, lograr una clasificación de la población para de esta forma hacer una intervención de acuerdo a sus necesidades. Y 3, como tal, ya el diseño del programa de acondicionamiento terapéutico para las alteraciones posturales. Este es el listado de los estudiantes que están participando dentro del proyecto, y no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. ¿No? ¿Listo? Muchas gracias.